tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Mucho cariño. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, y en la cabina de la Torre Tepeyac de ABC Radio de Organización Editorial Mexicana. Un abrazo. Gracias, Jonathan, por el apoyo cibernético y, bueno, por supuesto, a ustedes, antes que nadie, a ustedes, queridos amigos radioescuchas, un privilegio que nos permitan compartir la vida. Bueno, pues tenemos un programa muy interesante. El día de hoy subimos al Twitter los temas, vamos a hablar sobre varios tópicos, pero antes que nada, ¿qué les parece si escuchamos a nuestra muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000, antes de escuchar a quienes están también en la mesa, los maestros Enrique Pastor Cruz Carranza, que nos representa en el bellísimo estado de Campeche, y también es directivo del Club de Periodistas de México, al igual que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, también parte fundamental del editorial de Voces del Periodista. Un privilegio a ambos maestros y a Ceci, maestra querida también. Por supuesto, Ceci ve, y hay que poner acento, recordemos que luego ya nos hicieron que pensáramos que lo importante son las tendencias, pero recordemos que las tendencias muchas de las veces son infladas artificialmente. ¿Cuántas veces vemos tendencias que nada tienen que ver o que están impulsando cadenas y cuestiones de odio, ¿no? Aquí yo creo que el análisis de esto sí es importante porque checa la red y va viendo qué tópicos son interesantes para la sociedad, para todos nosotros, que nos enteremos, que se comenten. Así es que adelante, Ceci, querida, gracias. Claro que sí, querida Celeste, maestro, es un placer como siempre estar con ustedes, y un ejemplo bien importante del día de hoy en relación a lo que nos comenta nuestra querida Celeste de las redes sociales es la siguiente. Resulta que hoy amaneció un HT que se llamaba Lupita D'Alessio, bueno, ustedes saben que es un artista, etcétera, etcétera, y pareciera que nosotros pues no tendríamos nada que ver con este tema porque pues de farándula, ¿no? Pero resulta que su hijo fue golpeado por el gobernador y su familia, un exgobernador del Estado de México, porque lo habían contratado para hacer una fiesta o participar 3 horas, participó 5, etcétera, etcétera. Pero el tema aquí, que es muy importante, que este gobernador, como parte de unos personajes que están como opositores del gobierno y también como críticos muy asiduos de cómo se ha manejado la pandemia, pues los señores están haciendo fiestas particulares porque obviamente tienen grandes territorios. El tema aquí ya no solamente es de farándula, estamos hablando que este HT pues revela cómo personajes de la vida pública están haciendo fiestas estando en plena pandemia, y cuando todas las redes sociales, cuando todos los medios de comunicación, no solamente nacionales, sino mundiales, están solicitando a todos que nos quedemos en casa. Entonces, yo creo que sí hay que estar muy pendientes de lo que pasa con estas tendencias, porque el número de contagios aumenta, y cuando alguien es famoso, aún más, oye, merenganito se contagió, fulanito y así, pero nunca dicen, oye, me fui a una fiesta, y de ahí obviamente ellos contagian a demás personas, etcétera, etcétera. Entonces esto no solamente es un hecho lamentable y de impunidad, porque obviamente esto puede ser entre particulares, sin embargo, hablando de un exgobernador en un estado como es el Estado de México, pues puedan no lograr la justicia. Obviamente estamos hablando de un artista famoso, entonces entre la pandemia, el mal manejo, la crítica, la oposición, etcétera, etcétera, nosotros podríamos analizar un HT que no necesariamente podríamos desperdiciar como en este caso. Y bueno, pues resulta que el día de ayer, el 15 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, en lo particular, una ley que va a mandar a los agentes extranjeros a informar sobre sus acciones en el país y obviamente informar a las autoridades mexicanas cualquier cosa que ellos tengan de conocimiento en territorio nacional. Y también es una ley muy interesante porque ya no van a tener este apapacho político que se había tenido
en el pasado, en el que tenían inmunidad total y en los que que si violaban la ley, pues su gobierno los salvaba porque venían, digamos que de incógnitos a nuestro país. Es decir, se está hablando de soberanía, aunque muchos medios y mucha gente quiere decirnos que quieren correr a los agentes, no. Ustedes recuerdan que hace algunos años, 4 años aproximadamente, agentes de SDI entraron al estado de Guanajuato, raptaron a una niña, porque esto fue lo que hicieron, la sacaron a fuerza sin el consentimiento de sus papás, asumiendo que era una chica que estaba secuestrada o que era de nacionalidad estadounidense por sus padres. Entonces la sacaron de manera forzada y después resultó que no era, pero nadie dio la cara, nadie pagó por esta agresión a las personas, por este secuestro a una ciudadana mexicana, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de abusos son los que esta ley podría manejar, y eso sí es súper importante, porque si nosotros no nos damos cuenta de la importancia de estas leyes y vemos las redes sociales que dicen, no, es que los quieren sacar y ya no quieren a nadie para que vigile al país, o sea, ¿realmente ustedes creen que como han sucedido las cosas en la historia de nuestro país, estos agentes han funcionado a beneficio de nuestra patria? Esa es una pregunta muy interesante. Y otra que es súper, súper buena es Banco de México. La ley del Banco de México que ahorita está pidiendo que se haya aplazado, pues bueno, se está diciendo que es para beneficiar el lavado de dinero, bla, 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 y esto hoy resulta que es tendencia, pero por este tipo de cosas, y no porque recordemos nosotros que si hubiera funcionado, que nosotros hoy tenemos una ley anti-lavado de dinero y que tiene ciertas reglas para que nosotros podamos sacar dólares, pesos, etcétera, etcétera, entrar a la República Mexicana, salir a la República Mexicana, dinero que trae uno, de hecho hasta para depositar al banco. Entonces algo como que muy interesante que se debería analizar de manera muy, muy específica, pero sobre todo no dejarnos engañar, porque resulta que si hubieran sido tan eficaz las leyes pasadas, por ejemplo, HSBC no habría lavado más de 7,000 millones de dólares en los ejercicios pasados, hablando como de 2006 a 2012, que son ejercicios ya juzgados y por los cuales ese banco ya tuvo una multa, tanto de Estados Unidos como de México, porque todo lo demás está en investigación, hablando de más millones de dólares que se ha lavado de la mano. Y bueno, Esteban Moctezuma entra por Marta Bárcenas, que es una propuesta como embajador de México en Estados Unidos, y que bueno, la FED se quedaría sin titular, hay que esperar a quién nos pueden nombrar, y así hay movimientos de la Secretaría de la Función Pública, que sale Robles Maluf, que le agradecemos muchísimo porque en este sistema de alertadores que ellos han estado pues muy presentes en Voces del Periodista, por supuesto, buscando acabar con la corrupción en México, y pues estamos dando la bienvenida a Patti, que ya también estuvo con nosotros en algún momento. Esperamos tenerla en la próxima semana para que nos cuente qué va a hacer en este nuevo puesto. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, en estas frecuencias de la pluralidad, con los maestros Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, y escuchamos puntos, ya ven, fundamentales. No nos dejemos ir por cualquier tendencia. Hay que ver qué es lo que incide y lo que realmente nos interesa, independientemente de solidarizarnos. Si a alguien lo golpearon, bueno, pues por supuesto la solidaridad, y sobre todo que hablaba de riesgo de vida. Bueno, pero pues también hay otras cosas que hay que dar seguimiento. En este caso, maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza con el Congreso, o sea, senadores y diputados, una muy profunda reforma legislativa, precisamente para enfrentar toda esta situación del COVID, lo que va a pasar después. Y bueno, hay dos propuestas que resaltan mucho, que es la Ley de Seguridad Nacional y esta reforma que mencionaba Ceci, precisamente la reforma al Banco de México, que se aplaza para enero. Hoy da el beneplácito el presidente, que como demócrata dice, bueno, pues que se discute, que se analice, pero aquí la Seguridad Nacional aprobó el Senado y pasa en el periodo ordinario del año entrante a su aprobación, corrección o rechazo, ¿no? De alguna manera,
el ataque del Estado profundo postergó la ley del Banco de México y la reforma al outsourcing. Maestro, su análisis, por favor, es sumamente importante. Lo escuchamos, maestro. Adelante, gracias. Sí, Celeste, pues en este momento en donde ya están surgiendo las vacunas contra el COVID, el bicho anda furioso en las calles, pero así anda furioso también al Estado profundo contra esta renovación de nuestro sistema legislativo, con nuevas leyes, con nuevas propuestas que tienen por finalidad dar salida, ¿sí?, a nuestra economía, a los problemas que está viviendo la gente. Y por ello, por ejemplo, en la Ley de Seguridad Nacional, pues se actualiza como lo tiene Estados Unidos, Rusia y otros países. En Estados Unidos, todos los agentes, incluso, por ejemplo, agencias noticiosas, se tienen que registrar. Claro. Sí, esto también en Rusia sucede. Ahora, se ponen, como le digo, como el COVID histéricos, porque nuestro país quiere tener una norma para que controle a toda una playa de espías que trabajan libremente en nuestro país. ¿Sí? Y desde hace buen tiempo, desde la Primera Guerra Mundial, cuando nuestro país surgió como un país con una frontera geopolítica con los Estados Unidos y con el petróleo fundamentalmente. Entonces, el país en plena Primera Guerra, antes de la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, se llenó de espías. Y estos pues no se han ido, ¿sí? Y a pesar de que se reclama en la misma Ley de Seguridad Nacional, quienes lo critican, que ahora el espionaje es de carácter digital, pero aquí tenemos que tomar en cuenta al famoso John le Carré, que acaba de morir, con sus novelas fundamentales para entender si ya estamos dejando y entramos a otro terreno de espionaje, ¿sí? Para un material para espiólogos, o sea, para quienes siguen, ¿sí?, qué están haciendo los espías. Y bueno, pues los espías están en el terreno, no pueden estar en la computadora fríamente viendo de lejos cómo están las cosas. Caminan por los cafés, andan, no se exponen, eso sí, los agentes de la DEA no se exponen, ¿sí? Ellos procuran evitar que los abatan en el terreno. Y prueba de ello es que el único que supuestamente murió en México es Kiki Camarena, pero asesinado por la propia DEA en pleitos entre las agencias. Hay que entender que hay disputas entre las agencias en nuestro territorio. Bueno, pues esta ley, pues simple y sencillamente como lo hace Estados Unidos, como lo hace Rusia, como lo hacen otras potencias, dice que si tú eres agente, te registres, porque si te pescan nuestras autoridades, te va a salir del país. ¿Sí? Claro. Yo diría que pasa o hay esa equidad y a poco pudieran ir espías de cualquier otro país a Estados Unidos y no estuvieran registrados. O simplemente es la equidad y el respeto, ¿no? Así es, de eso se trata. Entonces, pues demos la bienvenida a esta ley que tiene por finalidad en estos tiempos, ¿sí?, tener una equidad, ¿sí?, porque nuestro país va a tener más de 200 agentes de la DEA en más de 12 bases que tienen, ¿sí? Las bases que tiene la ciudad en Acapulco, bueno, ¿para qué las seguimos contando? ¿Sí? Toda gente de otras potencias y quienes se dan cobertura con otras actividades y que representan otras estaciones, les decimos estaciones, aquellos lugares en donde operan estos agentes dobles o triples inclusive, porque hay que recordar que en tiempos de Calderón, en la fiscalía, se les pagaba el procurador
les daba viáticos a los agentes de la DEA, ya con qué barbaridad, doble sueldo, ¿no? ajá, Y eso, bueno, pues se pasa por alto, ¿sí? Y ahora que tienen que registrarse, que no reciben coimas, ¿verdad? Porque estar en nuestro país. Pero hay que recordar, Celeste, que es bien importante. Sí. Ellos, en el área del procurador, fueron los operadores de Rápido y Furioso, los que trasladaron armas así es. a México, pero hoy tenemos otro Rápido y Furioso. El cártel Jalisco Nueva Generación, por la vía del comercio digital, obtuvo un gran arsenal de armas de alta tecnología y también equipos también de guerra, porque son equipos de guerra, ¿sí? Entonces, bueno, pues Rápido y Furioso, ya tenemos la nueva edición por la vía digital. Y esto pues tiene que ser objeto de control por nuestro país para que también nuestros organismos de inteligencia se fortalezcan y entiendan que hay un nuevo escenario que está surgiendo, ¿sí? Con este cambio de época. Pero toquemos el Banco de México, que es muy importante. ¿Sí? El Banco de México le dieron la autonomía, ¿sí? A la par que desaparecieron nuestro sistema bancario. Se desmanteló el sistema bancario para que el ahorro interno, lo que producimos los mexicanos, la riqueza, la captaran los bancos extranjeros y se lo llevaran en forma de remesa. Así es. En México se le quitó la facultad de financiar el desarrollo por parte de esa riqueza que obtenemos que generamos los mexicanos, ¿sí? Entonces, aquí hay un gran escándalo porque se trata de impedir que nuestro país avance, salga de la situación en que estamos viviendo y se mantenga bajo las viejas circunstancias, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ya explicar esta situación, tenemos que apoyar, tenemos que desechar estos absurdos de que el gobierno de México se está volviendo narcotraficante, o lo peor, como dice, en plena Guerra Fría, está entregando a los comunistas, ¿sí? Esto es muy divertido cuando lo maneja supuestamente gente seria y que escribe en sus columnas, ¿sí? Que México se está peleando con los Estados Unidos. México no se va a pelear con los Estados Unidos porque somos vecinos, somos socios, ¿sí? Y tenemos una relación histórica muy profunda. Exactamente, maestro querido. Esto es sumamente importante, queridos amigos, y démonos cuenta de cómo al hablar de cualquier tema fundamental, siempre tenemos que tener en cuenta la comunicación, la confusión, porque parte de todo esto es el crear confusión. Esta es ahorita la manera de desvirtuar el derecho que tenemos nosotros a conocer la verdad. Ya no sabemos para dónde voltear. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también recordemos que en Estados Unidos y en otros más, digamos, hablamos como si fuera un solo bloque. No hay un solo bloque, hay ya intereses económicos más que intereses políticos. Hay que darnos cuenta que grupos económicos de qué país son los que están financiando todo esto que comenta el maestro. Precisamente se dio nombramiento hace poco y lo mencionaba él aquí en estos micrófonos a un personaje pues que tiene mucho que ver precisamente con el espionaje. Entonces, vamos viendo por ahí esto, y teniendo esas lecturas importantes, y precisamente es el hermano del señor Eduardo Medina Mora, al parecer. ¿Así es, maestro don Rodolfo? Y es el nuevo dirigente de Coparmex, una empresa de tecnología, una tecnología que se mete en las redes sociales, en este combate que hay cotidiano y como nos lo hace ver. Exacto. ¿Sí? Y pero pretenden hacer prevalecer sus tendencias, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Por eso es importante, amigos, no dejarnos ir por las tendencias. Hay que ver de qué se trata y hay que analizar si eso vale la pena, porque son muchas veces distractores
y precisamente ya no solamente son los distractores, también ya es el escalar y el tener un acceso para supuestos análisis que sean pues bastante perversos, porque el objetivo no es la verdad, sino es el servir a ciertos servicios de ciertos grupos. Entonces aquí tenemos nosotros, y como lo hemos dicho desde hace muchísimos años en Voces del Periodista, que repetir que nuestra independencia la tenemos nosotros aquí, en nuestro análisis, en nuestro sentido común. Por eso es importante informarnos, escuchar la diversidad de puntos de vista y corroborar las fuentes. Maestro querido, me quería decir algo, don Rodolfo. No, pues bueno, de esto se acusa al Banco de México, ¿sí? Porque en lo que dicen que es autónoma, ¿sí? Es dedicado a la FED. O sea, ¿qué es la FED norteamericana? Es un poder profundo, es parte del Estado profundo, es una federación de bancos europeos y norteamericanos que controlan la emisión de dólares. Y como está anclado al dólar, ¿sí? No quieren que nuestro peso se vaya acomodando en el cambio de divisas que está viviendo el mundo, como la aparición de monedas fuertes. Eso es lo que tratan de hacer para que nuestro peso esté amarrado al dólar y que las divisas que producimos con nuestros migrantes en los Estados Unidos, pues lo sigan controlando, ¿sí? Quienes lavan dinero allá. Esto es muy claro, ¿sí? Exactamente. Aquí hay una contradicción en lo que están diciendo algunos analistas y que vemos en redes y que hay que tener cuidado. Ya estamos a menos de un minuto de salir al corte, pero yo le pediría a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, que nos diga en por qué y en qué consiste esto y por qué no afecta, al contrario, protege efectivamente, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Tú como una persona especialista en el tema, digamos, de lo que se puede decir sobre pues la seguridad de los recursos. Ya no, mira, perdón, ya nos vamos al corte, mejor de regreso. Vamos, queridos amigos, y regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Queridos amigos, esta mesa interesantísima con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza y, por supuesto, con la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ceci, querida, precisamente antes de irnos al corte y sobre todo subrayando este análisis profundo que nos da el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en la cuestión de la práctica, cómo de alguna manera es un beneficio y en qué se puede traducir esta controvertida reforma a la ley del Banco de México, que está haciendo la controversia, pues precisamente estos poderes profundos, estos grupos que se ven afectados. Si se utiliza el lenguaje que nos confunde, es muy importante subrayar esto. Ceci, si fueras tan amable, muchísimas gracias. Claro que sí, querida Celeste. Bueno, este cambio a la ley, que bien lo dijo el maestro, es así como para muchos conspiranoico, resulta que se hace porque el banco comercial le compra y le vende los dólares al precio que quiere, porque así lo establece, y además más caro, más barato en las fronteras, en los aeropuertos más barato, pero en casas de cambio centrales son más caros, etcétera, etcétera. Pues lo que quieren es que se compre de manera más justa, y bueno, esa es la idea inicial, una de las motivaciones para hacer este cambio en esta ley que ahora le vamos a llamar Ley del Banco de México. Pero recordemos que hay una ley contra el lavado de dinero y otros activos. Y en el capítulo primero, esta ley nos está diciendo que tiene que prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero. Es decir, una ley federal no se puede contraponer con otra ley federal. Hay temas que son como muy, muy interesantes porque en la comisión de este tipo de delitos,
Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es cuánto dinero vas a vender o a comprar. Obviamente, si la ley de lavado de dinero te dice que no puedes vender más de $10,000 sin dar una explicación, ni pasarlos en un aeropuerto, sin dar una explicación, etcétera, 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 pues tampoco esto quiere decir que vayas al Banco de México y traigo $1,000,000 en efectivo a cambiar, porque para esto debió haber pasado una frontera, un aeropuerto, etcétera, etcétera. O sea, todo esto que ellos dicen, como bien dice el maestro, es una bola de absurdo, así que debemos de estar tranquilos, porque digo, finalmente esto puede ayudar. Y también, obviamente, que el Banco de México en este sexenio, sobre todo, se ha visto que se ha usado un poco más para golpear al actual gobierno, porque es una de las pocas instituciones que no se ha querido, pues, acoplar a este cambio y a esta independencia. Bueno, usando su independencia, ¿no? Gracias, Ceci, querida. Efectivamente, que quede claro, queridos amigos, es muy importante, infórmense ustedes, hay que leer, pero hay que leer plural y no nos dejemos ir por aspavientos y por cuestiones que nos dicen que al contrario, que va a favorecer el lavado de dinero. Pues imagínense, como bien dijo Ceci al inicio, si así fuera, pues entonces, ¿por qué ha habido tanto lavado de dinero? Si lo que se pretende es que las cosas mejoren, pues entonces, ¿por qué antes se lavaba tanto dinero? No, esto es un control y esto es sobre todo una cuestión y una situación más justa para nosotros, como bien lo explicó el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y Ceci Tapia, que recordemos que ella, además de defensora de derechos humanos, es fiscalista. Bueno, pues esto es súper interesante. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, tan querido maestro, pues antes que nada siempre reiterando el gusto de que nos honre y sobre todo también pues hay que entender la importancia de los ajustes del gabinete, porque aquí ya vienen aspiraciones pues de varios personajes relevantes, no sé qué va a pasar, quién va a quedar y cómo va a quedar la próxima legislatura. Hay que ver también la cuestión de la concreción de las reformas para que se dé solidez a la cuarta transformación. Entonces ya se está entrando en una segunda parte del sexenio. Ya también hay que tener en cuenta, como bien lo comentamos y se reitera aquí en el análisis, hay que tener en cuenta los escenarios globales completamente diferentes y que van cambiando y van girando y que son otras circunstancias también diferentes al inicio de la presidencia de nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador. Adelante, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, gracias. Gracias a usted, licenciada Celeste, maestro Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia. Pues un placer poder compartir la mesa y efectivamente en esta explicación que se hace y retomo el tema del Banco de México y de toda esta cuestión financiera, pues viene siendo parte de ese requerimiento de información, de esa necesidad de hacer accesible el conocimiento directo con antecedentes y con la reflexión y los datos duros que se aportan en esta mesa con el maestro Sánchez Mena, con la contadora Ceci Tapia, para que vaya quedándonos claro que el poder, como para poder seguir manteniendo el poder que emana del pueblo, tenemos que tener una comunidad perfectamente informada, con conocimiento de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está recuperando para efecto de darle mayor viabilidad al proyecto de nación y a la recuperación de los entes más importantes en nuestra gobernabilidad como país y en nuestro proyecto como propio país. Esto es cierto, lo que señalan en el aspecto del asunto de los dineros, de los recursos, de la manera en que se tiene que mantener ese control, esa supervisión. Hoy gritan al ladrón, cuando verdaderamente pues nunca lo hicieron, cuando se desviaron miles de millones de dólares para un supuesto rescate en Repsol, o se mandaron enormes cantidades de dinero para la construcción de floteles y darle viabilidad financiera política en España a un partido y a un proyecto particular, como lo representó en su momento la familia Muriño, y ni qué decir, esos 12 años
de verdadera fiesta, de una locura tremenda en los excedentes petroleros, en donde nadie ha dado jamás una explicación en dónde están, cómo se manejaron y a dónde fueron a parar tantos miles y miles de millones de dólares, y si esto no es suficiente, pues simple y sencillamente averiguar de qué manera opera toda la estructura, la arquitectura financiera que se fue construyendo en el neoliberalismo para que el producto de los miles de millones de dólares obtenidos a través del huachicol nacional e internacional que nadie ha tocado todavía, que se realiza frente a las costas del estado de Campeche, en Isla del Carmen, en Cayo Arcas, desde la década de los 80, que lo dimos a conocer oportunamente. Entonces, hoy es verdaderamente risible cuando se escuchan este tipo de recursos o se escuchan este tipo de supuestas alertas, porque ahora resulta que muchos gobernadores y exgobernadores y gentes involucradas que incluso se bañaron en la alberca ya en la costa del Pacífico, con el Chapo Guzmán, pues ahora pegan de gritos porque dice que se abriría la puerta al lavado de dinero del narcotráfico y de otro tipo de actividades ilícitas. Por eso es importante que vayamos entendiendo la manera en que se están dando estos ajustes políticos, que va directamente a la necesidad de fortalecer con gente perfectamente comprometida, no quienes aprovecharon la transición democrática o fueron parte que recibieron el beneficio de esta gran ola democrática y del liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hoy se requiere una Cámara de Diputados, o sea, se va a requerir en la próxima legislatura una Cámara de Diputados que tenga la capacidad de ir debatiendo, de ir cuestionando y de ir respondiendo todo este tipo de maniqueísmo que se hace para que se pueda concretar el propio proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Entonces, va a haber movimientos en el gabinete y obviamente esto va a tratar de convertirse en algo así como un desquebrajamiento con la mala información, con un intento de demostrar que las cosas no están caminando bien, pero también es muy importante ubicar perfectamente quiénes verdaderamente, y esto hay que decirlo despacito, quiénes verdaderamente forman parte de ese proyecto de transformación, están perfecta y totalmente comprometidos con la Cuarta Transformación y con el proyecto de nación, y quienes simple y sencillamente se encaramaron como advenedizos oportunistas, que además lo vimos en la primera ola en esta elección pasada, donde muchos que llegaron gracias a este fenómeno, pues ya regresaron a sus lugares de origen en una muestra verdaderamente de falta de compromiso, de oportunismo político y de poca decencia en la materia. La política no es una práctica inhumana, inmoral y deleznable. La política la convierten así quienes actúan de esa manera. Entonces, hoy, por ejemplo, se decide que se vaya el señor secretario de Educación Pública de los Estados, o sea, hace la propuesta para que sea embajador de México en los Estados Unidos. Hoy se van a seguir dando movimientos en el gabinete, en las diferentes instancias operativas de gentes que van a buscar esos cargos, y hoy se van a encontrar resistencias en los diferentes estados de la República de quienes secuestraron al partido Morena, que es una cosa muy diferente que secuestrar al movimiento de regeneración nacional y por supuesto al proyecto de la Cuarta Transformación. Hay muchos personajes que se han camuflajeado desde el priismo de Salinas, después de Cedillo, posteriormente el prianismo de Fox, de Calderón, y posteriormente en esa supuesta alternancia que se dio con Enrique Peña Nieto. Son los que van a hacer escándalo y son los que van a hacer escándalo. Hoy que señalaba la maestra Ceci Tapia en las tendencias el asunto del Estado de México, de los familiares, pues esa es la doble moral que existe. Por una parte gritan, se desgarran, exigen que todos salgan en el gabinete, el presidente con su cubrebocas, pero por otra hacen fiestas y a la hora de pagar, pues no quieren pagar y golpean a los artistas, ¿no? Ese es algo que tenemos que tener capacidad
la ciudadanía, los que vayan a ir a la Cámara de Diputados con el voto popular, con el liderazgo, pero sobre todo con el compromiso de la Cuarta Transformación, porque hoy, hay que decirlo con todas sus palabras, muchos de los que llegaron jamás tuvieron un compromiso, fue parte de un proceso de chantaje, de intento de presión a los grupos a los cuales pertenecen y que ahora, en este oportunismo de liderazgo, quieren seguir usufructando el beneficio del poder generado precisamente por el propio liderazgo del presidente de la República. Vienen tiempos interesantes porque precisamente se tendrá que dar paso a quienes en su momento y quienes siempre han estado perfecta y totalmente comprometidos, y no los que creen que tienen una factura bajo el brazo y que están en posibilidades de hacer el canje de la inmoralidad que siempre los ha caracterizado, licenciada Celeste. Gracias, maestro querido. Pues vamos a ir a un corte, queridos amigos. Seguimos compartiendo con ustedes y agradecemos, vamos ahorita a agradecer, a dar los nombres de compañeros de Twitter que nos apoyan. Muchísimas gracias, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. En esta mesa, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y estamos escuchando al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Lo seguiremos haciendo, pero bueno, antes que nada y siempre nuestra gratitud. Gracias, Miguel Ángel, @Reforma 2006. Gracias, Miguel Ángel, querido, porque nos apoya en la difusión del programa. Muchísimas gracias. Un saludo a Perla Tapatía, @MariNP 11971. Por cierto, sube cosas interesantísimas y está dando seguimiento a las cuestiones del INE. Así es que gracias, Perla Tapatía. María Bajes, muchísimas gracias, @María Bajes 1. Muchísimas gracias, Consuelo Álvarez, @Consuelo L. Varé 11. Muchísimas gracias, Dinorita Leos, amiga querida, un abrazo siempre. Y bueno, estuvo un poquito delicadita, ya sabemos que ya estás mejor, te queremos y te mandamos mucho cariño. @Lili L. Bolita CN1. Mil gracias, Lili querida. Mari Carmen. Muchísimas gracias, Ana Pomela, @Ana Pomela. Gracias a Carlos A. Jiménez 4. Carlos Aguiar, fíjense, mi segundo apellido es Aguiar, yo soy Sáenz de Miera y Aguiar, así es que es mi primito, a lo mejor hasta primos somos, pero nos decimos primos y nos queremos mucho, así que un saludo, Carlos, querido. Gracias, Arturo Rentería, compañero periodista, un gran luchador, así es que le mandamos un abrazo, Arturo Rentería, querido. A Filipo Ocadiz, muchísimas gracias. A el SID de Baret, gracias, muchísimas gracias. Bueno, a Tlacatecolotl, maestro querido, un abrazote. Luego me manda mensajes en agua y promueve cosas bien interesantes. Gracias, maestro querido. A Lalita, muchas gracias, Lalita querida. Lala L 11-14-44, muchísimas gracias. Y gracias, Manuelísimo 4T México, Manuel, @4T-México-, mil gracias verdaderamente por el apoyo y el impulso de todos ustedes. Ceci, querida, ¿algo más que quieras agregar? Pues yo creo que sí es muy importante que se escuchen otras voces de análisis y de consulta, más allá de lo que se puede ver en la tele, etcétera, etcétera, porque van a hacer todos estos datos nos están falseando, nos están dando absurdos. Por ejemplo, escuchar al maestro Rodolfo Sánchez Mena, y no porque esté aquí en la mesa, o al maestro Pastor Cruz Carranza, creo que es muy importante para conocer de todo lo que está pasando en este país y de todos estos movimientos. Nadie habla de los espías, nadie habla de lo que sucede en Estados Unidos, en Rusia, nadie habla del petróleo como lo hablan los maestros. Yo creo que sí es muy importante que las redes hoy se centren en la investigación y en el conocimiento, querida Celeste.
Precisamente, perdón, demos seguimiento a lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos un seguimiento el próximo 6 de enero, hay una fecha importante, también otra más en cuestión de lo que termine la cuestión electoral, pero démonos cuenta de qué tamaño es la censura. Eso es lo que a mí me tiene totalmente no sorprendida, porque sabíamos que hay intereses y lo conocemos, pero nunca que fueran tan evidentes, tan cínicamente empleados. Ahora, por pura curiosidad, aunque usted apoye al señor Biden y que no esté de acuerdo con el señor Trump, el presidente Trump, simplemente métase a ver la gente que está diciendo algo alusivo a Trump. Tiene incluso que hablar en el YouTube con palabras camufladas, cambiadas, haga de cuenta, le ponen sobrenombres, para que uno entienda de quién están hablando, para no ser censurados. Entonces, imagínense qué circunstancias, ¿no? Hay que darnos cuenta que es una situación que no es lineal, es multilineal, multidireccional, que debemos de tener en cuenta. Y por eso es importante todo lo que nos comparten los maestros de esta mesa. Maestro don Enrique Pasotus Carranza, lo seguimos escuchando y sabemos que próximamente estará por allá nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador en el bellísimo estado de Campeche. ¿Qué nos va a compartir, maestro? Y que luego, por supuesto, nos reporte qué pasa, qué sucede. Adelante. Sí, así es. Ha trascendido en las redes y en algunos contactos que tenemos de que el próximo sábado en el municipio de Cibalchay, Calquiní, va a estar el presidente de México en una gira de trabajo. Seguramente entre las actividades que se vayan a desarrollar, salvo de que se confirme, pues estará la necesidad de ir impulsando este proyecto integrador del sureste que ha sido tan largamente cuestionado, y curiosamente muchas pseudoorganizaciones civiles y organizaciones no gubernamentales de ascendencia europea, pues son las que más cuestionan, las que nunca se incomodaron cuando se había proyectado por parte de Yucatán, del Yucatán panista y del Quintana Roo controlado por Jorge Marín, cuando se había planeado ese tren transpeninsular. Exacto. Que no era transpeninsular porque la península abarcan 3 estados, simplemente cubría los intereses. El plan Puebla-Panamá, maestro. Exactamente. Entonces, entonces tan publicitado, perdón, pero es importante subrayar sus palabras, claro, maestro, que nos fijemos en eso, porque antes no tenía el concepto de verdaderamente cuidar el entorno, de que permeen los recursos a los pueblos, a los lugareños. Entonces ahora, bueno, pues ya sabemos qué es lo que sucede. Lo seguimos escuchando, maestro. Sí, así es. Y es un plan integrador que obviamente encuentra estas grandes resistencias, pues porque las rutas, los conocimientos y las áreas que va a tocar, muchas de ellas ya con impacto ambiental desde hace mucho tiempo, con derecho de vía existentes, a pesar de que el último tramo que se construyó fue en época de Miguel Alemán, estamos hablando del siglo pasado. A mí me llama poderosamente la atención esa gran resistencia global, europea, neoliberal, que hay hacia este tren integrador de los 5 estados de la República. Cuando antier, tuve la oportunidad de ver un mapeo de cómo la red ferroviaria que se ha logrado en Europa ya está en un marco de competencia a grado de superar en conexión y en comunicación a las propias líneas aéreas de esa parte del continente, lo que me parece que, bueno, los que gritan también cuidado con la ecología, pues qué clase de ecología llevaron en sus lugares de origen, ¿no? Esta es parte de una lucha que se tiene que hacer de revertir ese criterio de que les interesa mucho que se conserve una zona supuestamente que es reserva de la humanidad, cuando una carretera, una autopista a Cancún o a toda esa zona maya, la devastación de manglares, el robo de arena y todo lo que se ha cometido, siempre encontró la anuencia y la complacencia de estos grupos que se han beneficiado exclusivamente ellos. No ha habido un impacto social real, y cuando ha habido algún desarrollo planificado, si hay intento
de que se beneficie a la comunidad, pues viene precisamente las actitudes caciquiles para desplazar a los dueños históricos de esas zonas. Exactamente, y recordemos, queridos amigos, en estas lecturas multidimensionales precisamente hay grupos con un valor y una vocación verdadera de servicio, pero recordemos también que hay otras que están financiadas y es un plan que se hizo para fragmentar la inconformidad. ¿Por qué? Y lo reitero, cuando hay una cuestión de injusticia, pues nos quejamos y nos deberíamos de quejar todos, no solamente o los indígenas o las mujeres. Aquí se creó y se fue planeando esto para ir desarticulando a la sociedad, incluso a la indignación y a la protesta. Entonces tengamos mucho cuidado porque a muchos de estas organizaciones, algunas de buena fe y que no saben cuando tienen un, digamos, segundo o tercer piso de financiamiento, ni siquiera saben de quién es el origen del recurso. Otras, y realmente tienen una vocación, hay otras que con sus propios recursos van caminando. No estoy generalizando, pero hay algunas que por supuesto están financiadas y deliberadamente en algún momento apoyan una causa justa, porque hay que tener la cara bonita, pero pues finalmente son instrumentos de estos intereses. Ya nos vamos, queridos amigos, yo nada más un pensamiento, por favor, para despedirnos, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias. Pues movilicémonos en apoyo a esta generación de riqueza, pero que esta riqueza no se vaya y que se quede aquí para financiar nuestro desarrollo y resolver los grandes problemas nacionales. Gracias, maestro querido. Don Enrique Pastor Cruz Carranza, por favor. Información es poder, sigámonos informando y pues muchas gracias, señor presidente, por seguir pensando en el sureste de la República, esta región abandonada, y a los toros se les agarra por los cuernos. Estos amparos antipatriotas tienen que venir hacia abajo para que progrese el Tren Maya, que nos beneficia a todos los mexicanos. Ceci, querida, una frase. Bueno, pues yo solamente retomando lo que es el maestro Pastor Cruz Carranza, no solamente estamos hablando de lo que nosotros no estamos hablando nada más de todo el beneficio de los empleos y por supuesto de quien ya está sacando a nuestro país. Gracias, queridos amigos. Acuérdense, cúbranse, protéjanse y no salgan si no es necesario. Sigan en estas frecuencias porque aquí hay pluralidad verdadera. Los quiero mucho. Besos tronados. Gracias.